This meeting is being recorded. Ok. Buenas tardes con todos. Somos del Departamento de Tecnología Digital de la carrera de Diseño y Desarrollo de Software y en esta oportunidad vamos a dar una presentación de nuestro avance o el proceso por el cual estamos, por el cual estamos aún realizando nuestro prototipo, ¿no? Del proyecto número 2, mini túnel de viento para analizar el flujo de aire, ¿no? Cabe mencionar que estamos conformados por 7 integrantes, por mi persona, Gianfranco García Job, José Daniel Portillo Santiago, Julber Carguas Bedrón, Frank Nicolás Chambergo, Carlos Escandón, Víctor Mercado, ¿no? Y este proyecto es parte del curso de Ciencias Básicas Aplicadas. Eh, También es importante mencionar que estamos trabajando con los chicos de la carrera de Operaciones Mineras, ¿no? Y ambos equipos, ¿no? En conjunto estamos aplicando los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento en el transcurso de nuestra carrera, ¿no? Para dar una breve introducción a este prototipo sobre todo se basa en construir un mini túnel de viento, un mini túnel de viento, el cual va a simular la representación de una superficie subterránea, como vendrían a ser minerías, el cual nos va a permitir analizar, medir y observar cómo es el comportamiento del flujo del aire en situaciones como estas o en contextos como estos y cómo pueden influir en sus cambios, ¿no? O alteraciones, factores como la presión, la velocidad, etcétera. Sin más que decir, le doy paso a mi compañero para que dé una breve introducción a lo que vendría a ser la problemática en la cual nos hemos basado para la elaboración de este prototipo. Gracias. Eh, la problemática, en mi explicación, en la minería de la ventilación cumple un rol fundamental porque evita la acumulación de gases y asegura que el aire circule de forma adecuada. Dentro de los túneles, sin embargo, uno de los principales desafíos es que no se puede visualizar fácilmente cómo cambia la velocidad del aire, sobre todo cuando pasa por zonas estrechas o cuando se encuentra con obstáculos. Esta falta de visibilidad dificulta comprender realmente cómo se comporta el flujo del aire dentro de una mina, lo que puede aumentar los riesgos operativos y complicar la mejora del sistema de ventilación. La otra. Aquí tengo dos objetivos, la general y la específicos. En el objetivo general es un proyecto que desarrolla un mini túnel de viento didáctico que permite observar y medir y analizar el comportamiento del aire. Con esto buscamos facilitar la comprensión de cómo fluye el aire en diferentes condiciones y cómo varía dentro del túnel. En el objetivo específico es estudiar la relación entre la velocidad, la presión del aire cuando el flujo se acelera aplicando los principios de la educación de Bernoulli. Y es analizar de qué manera los obstáculos modifican el flujo del aire y generan variaciones en su comportamiento. Le doy pase a mi compañero. Gracias, Jesús. Bueno, continuando con lo mencionado de mi compañero, yo les voy a explicar sobre lo que es el marco teórico. Bueno, el flujo del aire es el movimiento del aire de una zona a otra, originando por las diferencias de presión entre ellas. En un túnel, el aire se desplaza de zonas de alta presión a baja presión. Asimismo, el flujo puede acelerarse o frenarse o cambiar de dirección según la forma y dos obstáculos. Esto nos quiere dar a conocer que la aceleración y el flujo del aire depende del túnel, si es estrecho, si es más grande, o si tiene diferentes direcciones. ¿Puede pasar, por favor? Y el segundo marco teórico sería la velocidad del aire, que también es la medida del movimiento del aire. En un túnel aumenta cuando el aire es más estrecha o existe un impulso de origen. En el prototipo, el ventilador o los popones colaboran a organizar mejor el flujo del aire. El siguiente marco, por favor. Bueno, y como último, por mi parte, sería la presión del aire. La presión del aire es la fuerza que aplica el aire en una superficie debido al peso de las moléculas del aire que lo rodean.
En un túnel, cuando el aire va rápido, ejerce menos presión y cuando se frena, la presión aumenta. Esto se evidenciará al colocar cuando colocamos los obstáculos, ya que detrás del cubo se formará una zona donde el aire se mueve más lento. Les doy paso a mi compañero. Marco teórico, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos describe la relación entre la presión, la velocidad y la altura de un fluido en movimiento, como por ejemplo el aire. Nos muestra que existe una relación inversa entre velocidad y presión. Cuando el aire se mueve más rápido, su presión disminuye, y cuando se mueve más lenta, la presión va a aumentar. Además, esta ecuación nos ayuda a explicar muchos fenómenos cotidianos, como el levantamiento de las alas de avión o por qué el aire fluye con más fuerza por zonas estrechas. Marco teórico, continuidad del flujo. El principio de la continuidad del flujo nos explica que el aire se acelera al pasar por zonas estrechas o con obstáculos, ya que debe mantener la misma cantidad de fluido moviéndose a través del espacio. Detrás del objeto, la velocidad disminuye y luego el aire recupera su flujo normal, como cuando el espacio vuelve a abrirse. En el prototipo del túnel se puede observar este comportamiento, moviendo el carrito por las diferentes posiciones marcadas, lo que nos permite visualizar cómo cambia la velocidad del aire según él. Daniel, por favor. Tu micrófono, Daniel. Bien, bien, Víctor. Primero que nada, bueno, aquí nos tocó el tema de arquitectura y diseño. Primero que nada, cabe acordar que un 28 de octubre nos reunimos entre nosotros que somos de diseño y desarrollo de software con también el grupo de minería. Escogimos este prototipo como un modelo de lo que puede ser nuestro proyecto final. Este no significa que así va a quedar, sino a lo largo de hasta la semana 16 tenemos para poder lo que es modificar. Adelante, por favor. Si bien también cabe recalcar que un 7 de noviembre ya nos reunimos como grupo para poder lo que son ir de compras, ya que habíamos planteado qué es lo que necesitaríamos para poder armar nuestro proyecto, que es la maqueta funcional. En este caso tomamos como materiales electrónicos un Arduino, protoboard, cable sensor, módulo, ventilador grande, cable USB, diodo y en materiales de maquetación agarramos lo que son, bueno, tomamos lo que son un cartón grueso, dos piezas de cartón, láminas transparentes, popotes, carritos de cartón, cubo o juguete. Esto más que nada son para que puedan servir como obstáculo en lo que es nuestro proyecto. Si bien tuvimos reuniones dentro de la institución también para poder tomar más en cuenta lo que es la creación de nuestro proyecto. Adelante, por favor. Y también cabe recalcar que un 14 de noviembre nos reunimos ya como segunda ocasión, porque la primera fue el 11 de noviembre, para poder avanzar lo que es el proceso de nuestro proyecto. Para esto, durante el encuentro comenzamos con la elaboración de la base principal con materiales comprados previamente, tomando unas medidas exactas. Además de ello, empezamos a realizar parte de la conexión que otorgará funcionalidad al prototipo. Como parte de ello, se conectó el ventilador de 12 voltios con el adaptador de voltaje para que éste ya pueda funcionar, ya que tuvimos la ausencia de un jack. Asimismo, cortamos las cañitas de plástico y los marcos donde se situarán el ventilador y la entrada. Y para finalizar, bueno, en este proceso de lo que es nuestra elaboración de nuestro proyecto final, pues ya cada vez vamos avanzando más lo que es nuestro proyecto, porque nuestra intención es ya tener técnicamente casi todo listo para poder ya
hacer lo que son las validaciones. Para eso le paso a mi compañero. Ok, mi nombre es Frank Nicolás Chambergo y yo voy a hablarles sobre el plan de validación de nuestro proyecto, el cual consiste en que mediante nosotros vayamos reuniéndonos para elaborar nuestro trabajo, vamos a hacer pruebas, las, los cuales nos servirá para analizar el flujo de nuestro ventilador, el cual es fundamental para nuestro trabajo. Esto, esto lo probaremos mediante los datos que nos va a dar los Arduinos y los sensores. El- Asimismo con los ventiladores. Pruebas del sistema de flujo. Vamos a encender nuestro ventilador de 12 voltios, el cual es, como dije antes, importante para nuestro proyecto, debido a que tiene que fluir mediante el túnel de manera consistente, sin ninguna perturbación en su paso. Vamos a encender el ventilador y verificaremos que el aire fluya de manera continua para asegurarnos de que su flujo sea el que deseamos. Pasa, por favor. Validación por posiciones. Nosotros vamos a mover el carrito en distintas posiciones, las cuales nos sirve para observar y registrar la intensidad del flujo. Este, también para ver el comportamiento del sensor de presión. Pruebas con obstáculos. Vamos a colocar un cubo de 5 por 5 por 5, el cual nos va a servir para comprobar el comportamiento del flujo de aire con un obstáculo de por medio, los cuales, vamos a tomar mediciones y con el obstáculo, sin el obstáculo, para ver su influencia con el flujo del aire. Pasa, por favor. Registro y análisis. Nosotros vamos a anotar los resultados de nuestras pruebas en una tabla, las cuales se registra en posición versus intensidad de flujo. Vamos a comparar las medidas, como dije antes, del flujo con y sin el obstáculo, y, y vamos a relacionarlas con las observaciones que dimos en el marco teórico, por ejemplo, el efecto de Bernoulli y la continuidad de flujo. Los criterios de éxito deben ser, como dije en un inicio, que el aire fluya de manera consistente y sin ninguna alteración mediante el túnel. Y, y ¿cómo se llama? Se debe ver obviamente la diferencia entre el antes y el después de poner un obstáculo para nuestro flujo del aire. Lo que necesitamos con nuestro prototipo es de que nos otorgue visualmente el poder ver las aceleraciones y el cambio de presión y el comportamiento de nuestro túnel con el sistema de ventilación. Sí, le paso con mi compañero Carlos Escandón. ¿Ya? Riesgos, seguridad y ética. Riesgos. Los principales riesgos que podemos presentar en nuestro proyecto de WinFlow serían los eléctricos, por las conexiones del Arduino con los cables o con los ventiladores, posibles golpes que podamos presentar con él, y, o errores de medición que podamos tener si no se calibra bien el sensor. 2. Seguridad. Se deben revisar las conexiones y proteger las aspas con cuidado y verificar que todo vaya bien y hacer las pruebas cuidadosamente, supervisando para evitar accidentes. Ética. El proyecto promueve reciclaje por la reutilización de los materiales y el trabajo en equipo, el respeto, las fuentes y seguridad, buscando siempre aprender
e innovar de forma responsable. Bien, entonces, antes de finalizar esta presentación, quisiera dar bueno, un breve resumen, ¿no? O unas breves conclusiones, ¿no? A lo presentado. Bien, en resumen, como han dicho todos mis compañeros, hemos logrado validar tanto el diseño como los objetivos educativos del proyecto, ¿no? A continuación mostraré unas conclusiones claves, ¿no? Unos puntos claves. Uno de ellos sería la precisión del sensor. En este caso estamos usando, si bien en la guía del laboratorio bueno, en la guía del proyecto se nos indicó un sensor en específico que era el MPX 5010DP. Nosotros como grupo no hemos podido conseguir ese sensor, más que todo por la posibilidad económica, ya que era un sensor de alto costo y no tanto comercial, ¿no? Es por eso que hemos optado por otras alternativas con las mismas funciones y al final como grupo decidimos considerar y utilizar el sensor de presión en este caso, que vendría a ser el modelo MPX 20N0040D, ¿no? El cual consideramos que puede dar mejoras significativas a través de las mediciones, ¿no? Y funciona igual que el modelo MPX 5010, ¿no? Especialmente al inicio también cabe mencionar que habíamos considerado utilizar o hacer un geonómetro casero a través de un ventilador de 5 voltios que iba a estar conectado al Arduino, el cual iba a enviar señales, ¿no? O sensores de voltaje al Arduino. Y a través de esos sensores o esas señales de voltaje se iba a medir las revoluciones por minuto. Más que todo iba a servir como un sensor casero, ¿no? De velocidad, genómetro. Lamentablemente esta idea tampoco funcionó, ¿no? Esas fueron unas de las dificultades que hemos tenido hasta ahora. Por otro lado, otro punto muy importante a mencionar es que el flujo del aire influye directamente en la velocidad, ¿no? En la velocidad que podamos medir. Y las pruebas pueden llegar a confirmar también, ¿no? Cuando llegamos a presentar el proyecto ya en la clase final del laboratorio, ¿no? Pueden llegar a confirmar la relación, ¿no? Entre la presión y la velocidad. Aquí es donde se aplica uno de los objetivos principales, que vendría a ser la ecuación de Bernoulli. Y finalmente, queremos también mencionar que nuestro prototipo tiene como finalidad cumplir, ¿no? Con los objetivos, ¿no? De ser una herramienta educativa funcional, ¿no? Permitiendo a nosotros como estudiantes o a otros que puedan observar este prototipo entender mejor los conceptos complejos de la física, ¿no? Y de su flujo de una manera práctica y visual, ¿no? Esa es la principal finalidad de nuestro prototipo a nosotros elaborarlo, ¿no? Como mencionamos desde un inicio, es demostrar cómo es el comportamiento, ¿no? Del flujo del aire en situaciones, ¿no? O en superficies subterráneas, en este caso basándonos en la problemática, ¿no? Que propuso, bueno, la problemática más común de nuestros compañeros de operaciones mineras, ¿no? Que vendría a ser en la minería. Y ya, para finalizar, con esto damos por concluido nuestra presentación del proyecto WinFlow. Espero que se haya visto la implementación, ¿no? Y también se haya visto cómo hemos implementado hasta el momento tecnologías simples, ¿no? Como sensores de presión, en este caso el ventilador de 12 voltios, ¿no? Cabe mencionar también que todos los materiales que estamos utilizando son reciclados, ¿no? El cual también cumple con uno de los objetivos de elaborar un prototipo ecológico, ¿no? Y que ayude a reciclar materiales, ¿no? Sin más que decir, damos gracias por su atención a esta breve presentación. Y nada, en el transcurso de las próximas semanas iremos informando mucho más sobre cómo va nuestro avance. Muchas gracias.